Abratec Ingenieros, Southern Perú, Expo Cobre 2026, Capilar Advance, Cap Petrol, Hotel Pacífico de Talara, Petar Hilo, Viceversa Consulting 25 años. Presentan Tierra Adentro con Oscar Díaz. Amigos de todo el Perú, los saluda Oscar Díaz para darles la bienvenida a la primera edición del año, el quinto año consecutivo de Tierra Adentro, el primer programa económico empresarial de la televisión peruana a través del primer canal de noticias del Perú, ATV+. Los hemos extrañado. Muchas gracias a todas las personas que nos han escrito en las redes sociales, que nos han whatsappeado, nos han llamado diciendo ¿cuándo vuelven? Ok, ya estamos aquí, obviamente para darles la mejor información posible, ser una alternativa informativa. No todos son visitas nocturnas a Palacio de Gobierno, eso es parte de la anécdota, por cierto, pero hay otras cosas trascendentales que están pasando en el Perú, de las cuales vamos a hablar domingo a domingo en este programa, y hoy, por supuesto. Quiero, iniciando el programa, decirles lo siguiente. Desde que hicimos nuestro último programa del año pasado, advertimos que algo se cocinaba en el gobierno para darle el zarpazo final a Petroperú, y no nos equivocamos. Con nocturnidad, en plena celebración de Año Nuevo, o casualidad, el presidente temporal y precario José Gerí, junto a su ministra de Economía y Finanzas Denise Miralles, publicaron el decreto de urgencia 010-2025 para desmantelar y poner a precio de remate a Petroperú. A pesar de la campaña casi unánime contra Petroperú, en Tierra Adentro siempre advertimos que abandonar a nuestra empresa nacional de petróleos a su suerte ponía en riesgo no solo el precio del combustible y su abastecimiento, sino el propio riesgo país. Y creían que estábamos exagerando. Más temprano que tarde, el tiempo nos dio la razón cuando el 29 de enero, hace pocos días, nada menos que la calificadora de riesgos Moody's emitió un informe advirtiendo que, en resumen, Dixit, el decreto de urgencia 010-2025 tiene un impacto crediticio negativo para Petroperú, en vez de ayudarlo a superar su crisis, por lo cual obviamente bajó su calificación. Por eso y más, el equipo de Tierra Adentro, amigos televidentes, ha considerado fundamental dedicar todo el programa de hoy al caso Petroperú, donde van a conocer además más detalles de esta suerte de Petrogate, que ya no es un tema, digamos, circunscrito al sector hidrocarburos, sino un nuevo y escandaloso caso de corrupción del gobierno de Gerí y sus secuaces. Dicho esto, la edición especial de hoy de Tierra Adentro llega a ustedes gracias a Expo Cobre 2026, que tuvo un lanzamiento apoteósico hace pocos días. Aquí la prueba. Bueno, esta es apenas una muestra de lo que se viene con Expo Cobre 2026. En este evento multitudinario hubo casi 1000 personas, solo en el lanzamiento, en la noche minera. Imagínense lo que se viene. Estamos apenas a 2 meses. Las personas, las empresas que quieran participar, ser parte, auspiciadores, anunciadores, expositores de Expo Cobre, llamen de inmediato, inscríbanse.
que va a ser sin lugar a dudas el evento más importante de nuestro país en esta parte del año y será apenas a 2 semanas de la primera vuelta electoral en el Centro de Exposiciones Jockey. Antes de empezar esta edición especial de Tierra Adentro, quiero hacer un breve comentario aclaratorio. Amigos de Tierra Adentro, desde que empecé a criticar el decreto de urgencia 010-2025 que publicó entre gallos y medianoche, se publicó, digamos, entre gallos y medianoche y lo bauticé como el decreto descuartizador de Petroperú, he sido objeto de muchos ataques en Twitter. La verdad, me tienen sin cuidado, porque en los 80 fui amenazado de muerte por Sendero Luminoso y en los 90 perseguido y chuponeado por la dictadura de Fujimori y Montesinos. Por lo tanto, los insultos de unos desadaptados no me preocupan. Sin embargo, solo por respeto a nuestros televidentes que han sumado 2,4 millones de personas en los años 2024 y 2025, cosa que agradezco, voy a aclarar una sola de las infamias que pretenden poner en cuestión mi integridad moral y ética profesional. Algunos de mis atacantes han armado y utilizado este cuadro que van a ver a continuación para querer demostrar que mi posición de defensa de Petroperú es interesada. Debo decirles que no tengo miedo alguno en mostrar este cuadro, porque es cierto que mi empresa ha brindado servicios profesionales de calidad a Petroperú, lo cual no es motivo de vergüenza, sino más bien de orgullo. Sin embargo, lo que no dicen los difamadores porque no les conviene es que los 3 servicios brindados con profesionalismo y transparencia a Petroperú representan el 0.01% de la facturación de Viceversa Consulting en sus 25 años. Tampoco dicen que nuestros servicios a empresas o instituciones del Estado solo han representado el 3% de nuestra facturación. Por lo tanto, no vivimos del Estado y casi no trabajamos con el Estado por decisión propia. Hace 25 años atendemos al sector privado nacional e internacional que representa, en cambio, el 97% de nuestra facturación. Dicho esto, queda claro que nuestra defensa de Petroperú, que además data de 1994, no es ideológica ni mucho menos interesada, sino más bien principista y ética. Lo que pasa aquí es que, como reza un dicho popular, el ladrón cree que todos son de su misma condición. Zanjado el tema, empezamos el programa con la entrevista de portada que llega gracias a Abratec Ingenieros. Abratec Ingenieros es la empresa líder en fabricación y reparación de repuestos mineros y metalmecánica. En Abratec Ingenieros, la fabricación y comercialización de productos de poliuretano y caucho de gran rendimiento son nuestra especialidad. Somos Abratec Ingenieros, 24 años aportando tecnología al crecimiento de la minería peruana. Entrevista de portada. En la entrevista de portada tenemos el gusto de contar con la presencia del defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, que se ha comprado el pleito de Petroperú. Y de eso vamos a hablar esta noche con él. Buenas noches y bienvenido, defensor. ¿Cómo estás, Oscar? Buenas noches a toda tu audiencia. Soy parte de ella hace mucho tiempo y encuentro mucho contenido que tiene relevancia e importancia para el país porque abordas temas de carácter productivo y quizá es lo que más se debe hablar hoy en el Perú, más en un contexto electoral, para privilegiar y saber todos los peruanos de dónde se recaudan los recursos más importantes para cerrar brechas de pobreza, que son muy importantes. Así es. Entonces, esa es una discusión muy bonita que ojalá algún momento lo podemos tocar, Por pero supuesto, igual, grato de estar acá contigo. Para nosotros es el gusto, defensor. ¿Por qué? Vamos a empezar de frente a preguntarle, ¿por qué se ha comprado usted el pleito de Petroperú presentando una demanda de inconstitucionalidad contra el decreto de urgencia 010-2025 promovido por el presidente encargado José Gerí y la ministra de Economía y Finanzas Denise Miralles y el director de Proinversión Luis del Carpio? Digamos, sin ofender, ¿qué velo tiene usted en ese entierro? Hay un marco constitucional de exigencia y obligación. O sea, no es una disquisitez del defensor, sino más bien es una obligación. Al Estado, como tal, lo defiende la Procuraduría, llámese Procuraduría del MEF o la Procuraduría General de la República. Y al privado lo defienden sus abogados. Pero a la nación, al pueblo,
lo defiende la Defensoría. Entonces, es un mandato constitucional que la cumplimos a cabalidad, no ponemos los ojos al costado, miramos el cielo para ver, a ver que esto pase porque tiene que pasar, sino más bien alertamos a la opinión pública sobre los excesos de poder y no interesa si tiene aprobación o no tiene aprobación un presidente, lo que interesa es hablar con la verdad. Y esto nos pronunciamos justamente apenas se publicó el decreto de urgencia, en momentos inesperados, diría yo, y muy presurosos, de tal manera que sentamos una posición institucional y a partir de eso elaboramos un informe y también una demanda de orden constitucional para pedirle al tribunal que pueda poner coto en este asunto respecto a los alcances del decreto de urgencia 010 del 2025. Pero la Defensoría del Pueblo no solo ha presentado la demanda de inconstitucionalidad, que yo creo que tiene todas las de ganar, sino que además ha desarrollado y presentado un amplio y bien sustentado informe técnico que ha ido más allá del tema constitucional. ¿En qué información se ha basado la Defensoría y cuáles son las principales, digamos, conclusiones de ese informe? Bueno, en principio ese informe tiene dos miradas. Uno, que es un informe técnico financiero, y el otro es la otra mirada es un informe técnico legal. En lo primero, lo que nos hemos basado es en información de los balances, en la información financiera, auditadas, certificadas, que además son fuente oficial, no es una fuente que nosotros lo hayamos construido. No se olvide usted que la Sociedad de Mercado, la Superintendencia de Mercado y Valores trimestralmente actualiza las cifras de lo que se viene auditando a Petroperú, y quien las audita no son empresas del Estado, sino empresas privadas de reconocida experiencia. Por eso siempre nos sorprende cuando los enemigos de Petroperú dicen que no hay transparencia, que no hay información, cuando es pública. Yo creo que han habido muchas ligerezas, por no decir otra cosa, pero ligerezas de mala fe. Y la primera que hizo esto es la señora ministra de Economía, al señalar muchas inconsistencias que están alejadas de la verdad. Petroperú no está quebrado. Petroperú no ha pedido dinero en los últimos 2 años para invertir en comprar más tubos, en comprar quizá algo que faltaba para poner en marcha la refinería. Lo que ha pedido Petroperú es capital de trabajo para seguir comprando crudo, refinar y vender. Y creo que es un despropósito que no se utilice una planta de tanta trascendencia para nuestra economía y para la sostenibilidad del aparato productivo en lo que es hidrocarburos. Creemos que hay 2 momentos infelices para la refinería de Talara. Primero, que sin ningún sustento, a finales del 2019, se dejó de refinar 60,000 barriles diarios por una decisión totalmente equivocada, sin sustento legal. Y esa persona hoy día no tiene ninguna responsabilidad, y ojalá en su momento... Habla de Carlos Paredes Lanata específicamente, que presidía Petroperú. Ojalá en algún momento rápidamente se puede dar con todas las acciones que han sido perjudiciosas para el país. Y la segunda persona que ha tenido una actuación nefasta en esto es la actual ministra de Economía. Y hay que decirlo en todos sus nombres. Anteriormente lo decíamos un poco en la calidad de probablemente, pero después del informe yo puedo decirle con certeza que nuestro informe no ha sido observado por ninguno, primero por la consistencia de las cifras que allí se relatan, y segundo porque estamos hablando con la verdad. Y la verdad no necesita cómplices para sobrevivir en este espacio. La verdad necesita abrirse paso solo, y así va a ser. Ahora, por todo lo demás, considero oportuno hablar que las fuentes de información que nos han servido para estructurar este informe involucran necesariamente un histórico de un récord de vida de Petroperú, y el modelo de negocio que se planteó. Mira, el modelo de negocio que se planteó para Petroperú, propiamente para la refinería de Talara, era un modelo de negocio con riesgo compartido. Acá hay bonistas, hay inversionistas. No es que el Estado peruano ha sacado dinero de su caja y ha hecho esa planta. No, acá hay personas que han apostado por el Perú, empresas que han comprado esos bonos
y producto de esa compra de bonos se han inyectado capitales y se ha construido una de las refinerías más importantes del mundo. A propósito de eso, déjeme darle una primicia a los amigos televidentes de Tierra Adentro. Invitados por el gobierno y preocupados por el decreto de urgencia descuartizador de Petroperú, esta semana llegaron a Lima, amigos televidentes, representantes de los bonistas que menciona el defensor y los fondos norteamericanos más importantes del mundo. Por ejemplo, PIMCO, que maneja más de 2 billones de dólares en activos totales a nivel mundial. BlackRock, cuyos activos bajo gestión alcanzaron los 14 billones de dólares, que en Estados Unidos se llaman trillones, sino que esto siempre confunde, pero es una magnitud inmensa. Y el otro fondo es de Vanguard Group, que maneja 12 billones de dólares. Bueno, estos gigantes de las finanzas mundiales vinieron para reunirse con el presidente encargado Gerí, la ministra de Economía, el ministro de Energía y Minas, el director de Proinversión, la presidenta de Petroperú. Pero ¿saben qué pasó? No los atendieron. Imagínense ustedes. Pero sí sabemos que nuestro invitado de hoy sí los recibió. No pretendo que sea infidente ni nos cuente los detalles, pero digamos, ¿qué quedó de esa reunión? No, nosotros hemos recibido a los sindicatos, por ejemplo, de Petroperú, hemos recibido a los bonistas, hemos recibido a personas que están, digamos, preocupados por la vida institucional de una empresa estratégica. Entonces, permítame un momento terminar la parte económica, que es muy importante. Sí. El país, nuestro país, tiene un espacio muy bien ganado por la seguridad jurídica en el mundo, porque nosotros no cambiamos reglas de juego. Entonces, si este diseño, este modelo de negocio fue planteado por el Estado peruano, claro, para que los inversionistas puedan ganar en el futuro, y por sí ya estaban ganando. ¿Por qué? Porque cuando se vende estos bonos, cuando se oferta estos bonos, tienen un precio de referencia que al día antes que se de esta declaración infausta de la ministra, esos bonos tenían un precio de mercado bastante elevado, una expectativa inmensa, de tal manera que los bonistas podrían haber inyectado inclusive más dinero de capital para manejar los flujos y permitirse, digamos, que esta refinería ya repunte a una producción de 110.000 barriles por día, que ya hemos llegado el 2025 a casi 90.000, 85.000 barriles. Así es. Entonces, o sea, es un despropósito, o sea, es una mala fe. Yo creo que ya no hay alma en el corazón de esa persona. O sea, usted dice, se malogra, no produce, no sirve. Ya pues, ¿para qué va a echar a andar eso que no sirve? Me estás hablando de la maravilla de la ingeniería en hidrocarburos en el mundo. Y una de esas está en el Perú y las quieres votar. Ahora dicen que a estas alturas vas a cambiar la regla de juego para hacer varios modelos de negocio diferentes a las que se ha planteado en su momento, vas a seccionar y vas a reestructurar cada unidad de negocio de manera separada. Oye, por lo menos respeta a la gente que ha invertido de buena fe. Claro. ¿Tú qué vas a pagar mañana que te voten de ese puesto de trabajo que tienes por coyuntura? A mí me encantaría que haya una ley que un funcionario de la República pague con su plata todo lo que viene generando como perjuicio, como este señor irresponsable que a finales del 2019, antes que la pandemia pueda coexistir con nosotros, simplemente deja de refinar 2019, 2020, 2021. 3 años lo sacó del mercado. 60.000 no tiene responsabilidad. 60.000 barriles diarios refinábamos. Claro. Ese descalce financiero, ese forado, ¿quién lo paga ahora? ¿Quién lo justifica? Y eso ha sido implosionado para justamente generar ese problema. Y para terminar el lado económico y ya dedicarnos quizá al tema de la demanda de inconstitucionalidad, mire usted, este forado económico cuando se advierte, y era el ministro, si mal no recuerdo, Paredes, no, Raúl. Carlos Paredes era el presidente. El ministro de Economía, el ministro de Economía último. Ah, ya, el último. Antes, Raúl Pérez Reyes. Raúl Pérez Reyes, sí, perdón. Que estaba, digamos, tratando de encontrar ya una solución, efectivamente. A Raúl Pérez Reyes le presentan un plan para empezar a poner en marcha la refinería. Un plan muy sincero. ¿Sabe cuánto estimaba la pérdida para el 2024?
Porque la gente cuando dice pérdida piensa que estás hablando de quiebra. Pérdida se refiere a que cuando empieza la marcha, empiezan flujos de producción a inyectarse, capital de trabajo para comprar crudo, refinar y vender. Entonces dice, el 2024 tenemos una pérdida estimada de 1.050 millones. El 2025 tenemos una pérdida estimada de 700 millones. Pero cuando se pone en marcha una estrategia adecuada, ¿sabe cuánto se perdió el 2024? 700 millones. Estaba previsto 1.050, pero se perdió 750. Es decir, ya había mejorado la performance. El año se iban a bajar a 400. Ajá, ya se había mejorado la performance el 2024. Y era favorable a los cálculos que ellos habían estimado como pérdida. El 2025, ese estimado se superó largamente. Eso ya no había las pérdidas que se pensaba. O sea, mejor dicho, cuando ya sales de UCI, cuando ya estás bien, ya estás listo para que te den tu alta, te dicen, no, te vas a morir. Te pisan la manguera. Y eso es lo que ha hecho este gobierno y entonces, esta ministra. Esta mala fe, la gente tiene que saberlo. Sí, claro. Pero se expresa no en mi palabra, se expresa en un informe que ojalá mañana o más tarde, en cualquier momento que me diga que si ese informe de la Defensoría es inconsistente o no. Miente, claro. ¿Me entiende? Pero yo sí puedo decir que todo lo que dijo es mentira. Es más, ahora yo voy ya a la demanda de inconstitucionalidad. Sobre esa base hacemos la demanda de inconstitucionalidad. ¿Sabe por qué? Porque un decreto de urgencia no puede reestructurar y no puede anular, no puede derogar una ley que además era una ley reforzada, porque el artículo 60 de la Constitución establece con categoría qué empresas son empresas subsidiarias, qué empresas son empresas estratégicas. ¿Y sabe qué? Ni el gobierno de Fujimori se atrevió a privatizar Petroperú. ¿Y sabe por qué? Porque es parte de nuestra seguridad nacional, porque es parte de la subsidiariedad para llevarle combustible barato a las zonas más alejadas del país, a toda la Amazonía, que la empresa privada nunca la va a llevar en esos precios que hoy día Petroperú te vende. Entonces, esas condiciones reales ha sido trastocado con un decreto de urgencia de mala manera. Entonces, cuando nosotros advertimos, lo que hay que hacer un poco de docencia, Oscar, rapidito nomás. Sí. Toda ley que saca toda ley que saca el Congreso se entiende que es constitucional, ¿ok? Porque hay una presunción de legalidad. Sí, claro. Pero todo decreto legislativo, aun cuando ha sido delegado, y todo decreto de urgencia se presume que no. Por eso es que hay un control previo inclusive a lo constitucional. El Congreso, por ejemplo, la Comisión de Constitución puede recomendar su derogación inmediatamente de esta ley, de este decreto de urgencia, como de un decreto legislativo. Y basado en eso, se ha incumplido lo que dice el artículo 51 de la Constitución Política del Perú respecto a los principios de la supremacía normativa que hace que este decreto de urgencia simplemente haya soslayado todo orden y haya puesto en primer lugar un interés probablemente nada bueno para el país y sí seguramente para algunos grupos que se organizan detrás de la canibalización o de la precarización de las empresas para hacer pues su agosto, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo con claridad y hay que decirlo con contundencia. El tiempo es corto, en el programa solo tenemos una hora, quisiéramos hablar mucho más con usted, pero creo que ha sido muy claro en expresar su punto, la fundamentación de la actitud asumida por usted y por la Defensoría del Pueblo. Una pregunta chiquita. Usted no ha silbado, no ha visto de costado, pero hay una persona que parece que sí está silbando. Es el Contralor General de la República, que no ha dicho esta boca es mía en este caso. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Yo creo que lo va a tener que decir tarde que temprano. Entenderá usted que somos instituciones autónomas y que yo respeto mucho la institucionalidad, pero yo estoy seguro que se va a pronunciar y debería hacerlo por una sencilla razón. Esto no es un tema de personas, creo que esto es un tema de fortalecimiento institucional y en estos casos, aun cuando haya una corriente, una campaña contraria a esto, son gente, digamos, que tiene que trabajar para el Estado teniendo una mirada distinta. Desde la Defensoría del Pueblo defendemos los derechos fundamentales de las personas, pero además
creemos firmemente que el Estado constitucional de derecho es para ejercerla. Y quien defiende al pueblo, a diferencia de los procuradores y a la diferencia de los abogados, es la Defensoría del Pueblo. Así que nosotros, gustosos de haber asumido este rol, que estoy seguro estaremos triunfantes, y que sí pena me da, y ojalá que AFIN y otros grupos empresariales se pronuncien. ¿Sabe por qué? Porque esto va a alterar la seguridad jurídica del país ante el mundo, y nos preocupa que se haya bajado el récord, digamos, crediticio de Petroperú, se haya modificado las condiciones de Moody's, y eso nos entristece, pero a la misma vez nos da la fuerza para saber que estamos dentro de lo correcto, para saber que nuestro país tiene que encontrar el camino de la seguridad jurídica y de la predictibilidad de las inversiones, y eso va a traer más personas, más inversiones para nuestro país. Hoy día, ¿qué queremos hacer? Seguir haciendo inversiones con el mundo, ¿no? Defensor, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. A usted, Oscar. Muchas gracias por la claridad y la contundencia de sus argumentos. Muchas gracias. Espero tenerlo en otra ocasión. Quédese conmigo, por favor, que vamos a irnos al pase comercial con nuestro segmento Datos Duros, como siempre, gracias a Southern Perú, una de las empresas mineras más importantes del mundo y del Perú, que además quiero aprovechar para saludar a los amigos de Southern y sobre todo a los que trabajan en Mina Toquepala, que están cumpliendo 66 años. Como ustedes saben, yo he tenido oportunidad de visitar, ahí hay algunas fotos de nuestra visita con el equipo de Tierra Adentro. Toquepala la dirige el ingeniero Rogelio Martínez como director de operaciones, y tiene un equipo extraordinario que trabajan a brazo partido por llevar desarrollo, no solamente a esa zona del Perú, sino a todo nuestro país. Nos vamos de inmediato con el dato duro y regresamos con mucho más en esta edición especial dedicada al caso Petroperú. Abratec Ingenieros, Southern Perú, Expo Cobre 2026, Capilar Advance, Cap Petrol, Hotel Pacífico de Talara, Petar Hilo, Viceversa Consulting 25 años. Siguen presentando Tierra Adentro con Oscar Díaz. El segundo bloque de esta edición especial llega gracias al evento minero más importante del año, Expo Cobre 2026. En la era del cobre, planifica tu presencia en Expo Cobre 2026, exhibiendo tu marca y potenciando tu negocio. Pregunta hoy mismo por la preventa limitada de Expo Cobre 2026. Organizan Intermed Perú y Viceversa Consulting. El defensor del pueblo, entrevistado en el primer bloque de esta edición especial de Retorno al Aire en su 5º año de Tierra Adentro, mencionó el nombre de Carlos Paredes Lanata, el tristemente célebre expresidente de Petroperú. Para que no se diga que hablamos sobre él sin fundamento, hemos rescatado 2 breves videos de su presentación cuando asumió la presidencia de Petroperú. Miren ustedes, escuchen con atención. ¿Qué decía Carlos Paredes Lanata sobre el sueldo de presidente de Petroperú cuando asumió el cargo? Comentarles a nivel personal que he tomado el puesto de presidente aceptando un sueldo que es menos de la mitad en términos de poder adquisitivo de lo que me pagaban en el MEF hace 20 años. Parece que me equivoqué de sector esta vez. Bueno, eso decía cuando asumió la presidencia. Ahora es de los que dice que en Petroperú viven como jeques árabes, ¿no? Y que tienen los sueldos que no tiene la empresa privada. Miren ustedes esa incongruencia absoluta. Bueno, pero tenemos otro pequeño video. Aquí lo que decía Carlos Paredes Lanata sobre la integración vertical de Petroperú, cuando era su presidente, por supuesto. Las empresas integradas son mucho más rentables que aquellas que no lo son. En el plan estratégico desarrollado por la consultora Wood Mackenzie en el año 2015, se señala con claridad que resulta necesario ir hacia la integración vertical, en particular hacia el upstream. Bueno,
este mismo señor ahora dice todo lo contrario. Es decir, desoyendo a los expertos de Wood Mackenzie, de Arthur de Little, todos los informes que ha habido en estos últimos años, dice que hay que desmembrar la empresa y es el que está detrás de la promoción del decreto de urgencia 010-2025. Y lo decimos con todas sus letras porque ya no está bien las medias tintas. Acá se está jugando con el país por intereses particulares. Entonces hay que decir las cosas con su nombre y apellido. Este señor está detrás, es el promotor más notorio de este decreto que quiere desmembrar a Petroperú en perjuicio de todo el país, mintiéndole al país, y junto a él está el oscuro asesor, ahora oscuro porque no se da a conocer, José Salardi, quien está también trabajando con la ministra de Economía en este decreto y que es nada menos, ojo, apunten, el jefe de plan de gobierno de Alianza para el Progreso de César Acuña. Y nos preguntamos, ¿y qué hace este señor, exministro de Economía, exdirector de Proinversión, detrás de este decreto? Qué raro, ¿no? Bueno, nos vamos de inmediato a la entrevista central de hoy. La entrevista central de hoy llega gracias a Hotel Pacífico de Talara. Hotel Pacífico de Talara es sinónimo de confort, atención de primera y deliciosa gastronomía norteña. Para turismo o negocios, Hotel Pacífico de Talara es su mejor opción. Entrevista central. Bien, la entrevista central de hoy llega efectivamente gracias al Hotel Pacífico de Talara. Se los recomiendo cada vez que vayan a esa hermosa ciudad. Nuestro invitado ahora es Carlos Ceballos, él es congresista y vicepresidente de la Comisión de Fiscalización. Al igual que el defensor del pueblo, a quien entrevistamos en la primera parte, en esta edición especial dedicada al caso Petroperú, el congresista también se ha fajado por el tema y queremos conocer su parecer. La primera pregunta, dándole las buenas noches a Carlos Ceballos, es, a diferencia del defensor del pueblo, usted ha ido de frente a la yugular y ha exhortado al MEF que suspenda de inmediato la ejecución del decreto de urgencia 010-2025. ¿Por qué? Básicamente acá se vulnera el orden jerárquico de las leyes. Se ha pasado por la Constitución Política, el artículo 60 es claro del orden estratégico de las empresas del Estado peruano en el orden constitucional. Asimismo, la ley 28244, la cual se viene siendo afectada. ¿Por qué? Porque el nivel subsidiario que tiene en este momento Petroperú no debe entrar a un fondo de promoción de inversiones privadas. Entonces, al ver nosotros desde el Congreso de la República que se viene afectando al orden constitucional, es claramente que como Comisión de Fiscalización tenemos que poner acá nuestro coto de alto y decir, ¿qué está pasando? Este decreto de urgencia no favorece, en este caso, al Estado peruano. ¿A qué intereses se está favoreciendo? Porque claramente ya lo hemos visto durante todo este tiempo que dio este decreto de urgencia, al tratar de implementarse, la serie de carencias técnicas que ha venido teniendo. Desde contratar a una empresa, Deloitte, que en un momento fue la supervisora del desastre prácticamente que ellos mismos dicen que hoy ocurriendo, y hoy la quieren volver arquitecta para poder reestructurar lo que está encubierto en una privatización, aunque sea por partes o por tercios, como lo quieran decir. Creo que el monto es de 32 millones. Más de 10 millones de Sí, dólares. Además, pero sin términos de referencia, casi a dedo. Ahí yo le pregunto, usted es vicepresidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso y por eso lo hemos invitado, Carlos. ¿Usted ve delitos acá? ¿Usted cree que se están cometiendo delitos por parte del Ministerio de Economía, del Ministerio de Energía y Minas, de la propia directiva de Petroperú? Acá hay un delito que se ha consumado, que es el de malversación de fondos. Porque si nosotros evaluamos la ley del presupuesto para el presente año, en ninguna parte vas a encontrar tú una partida que vaya para Petroperú. Pero han utilizado este decreto de urgencia, el 010, para darle esa figura y sacar dinero del Ministerio de Energía y Minas, 86 millones por ahora, sí, de los 144. Y esto va del fondo de lo que es electrificación rural. El año 2024 teníamos algo de 400 millones, el 2025 430 y hoy ha bajado a 324. Las priorizaciones rurales hoy no son motivo para el gobierno para poder sacar adelante a su país. No, hay que sacar primero el decreto de urgencia adelante a cuesta de lo que sea. Y esto en realidad está viéndose afectado a varios proyectos de inversión rural que hoy se tenían proyectados, ¿no? Sobre todo en la Amazonía y en la Sierra, que tanto hoy necesitan este tipo de proyectos. Entonces, claramente la malversación de fondos está comprobado de que ya hay un delito en este momento. Aparte de eso, hay un concurso de delitos que se tendrá que ir viendo de acuerdo a lo que estos señores vayan viendo. Nosotros hemos exhortado, mediante una carta, la 1039 que hemos enviado a Proinversión, indicándole al señor Luis del Carpio que
no haga nada al respecto, que deje todo en stand-by, porque en realidad se estaría vulnerando el tema del derecho y sobre todo se está yendo en contra de la credibilidad de inversión a nivel internacional, porque claramente lo que ha ido pasando en estos últimos días no debió suceder, menos no darle la cara a los bonistas que han estado presentes en el país, como bien lo has dicho. Congresista Ceballos, Infobae acaba de publicar que el actual directorio de Petroperú, preocupado por la legalidad del decreto de urgencia 010-2025, contrató a la consultora Binatea Toyama, la cual concluyó en su informe legal que las disposiciones de este decreto son inconstitucionales, inaplicables y presentan riesgos legales. Siendo así, ¿por qué cree usted que la ministra Denise Miralles, Luis del Carpio, asesorados por José Salardi, insisten en este desaguisado? ¿Qué hay detrás de esto? Mira, esa es la pregunta del billón. ¿Qué está pasando? ¿Qué existe detrás? ¿Intereses a favor del Estado o intereses privados? Acá bien lo has dicho, hay nombres estratégicos que se tienen que investigar. Desde el señor Paredes Lanata, de su desastroso gobierno en el año 2020 y algunas acciones que tienen que ser investigadas. Bien lo dice el informe 267 de la Contraloría, perdón, de la Defensoría del Pueblo, donde claramente se indica de que acá ha habido situaciones adversas que no favorecen a un decreto de urgencia que hoy pretende descuartizar o desmembrar a una institución estratégica para el país, que hoy regula el tema de los hidrocarburos en el país, que hoy es una de las funciones subsidiarias importantes para donde no llega el combustible a un costo que debe ser el oportuno. Entonces, todo esto es clarísimo que acá hay algo detrás. ¿Quiénes están detrás de ellos? Hay personas. Acá la ministra se le ha citado y hay un documento. Eso le iba a preguntar, ¿la han citado? Sí, nosotros hemos presentado ya un documento de la Comisión de Fiscalización para que se cite, y ya se nos ha dicho que va a ser en la próxima sesión, porque estamos viendo este tema del señor sí, claro, José Gerí, claro, donde claramente se está citando a la ministra de Economía y Finanzas, al director de Proinversión y también al ministro de Energía y Minas. Claro. Ellos van a tener que responder claramente todo lo que se ha ido viendo en la implementación de este decreto de urgencia y de dónde salen los presupuestos, cómo se obtienen los presupuestos, qué han hecho ellos para poder lograr esta implementación y sobre todo qué resultados se tiene hasta la fecha, porque lo que vemos viendo a este momento es retrocesos y retrocesos. Se querían despedir más de 100.000 trabajadores, hoy han retrocedido, dicen que ya no van a hacer el despido. Se han sacado ya presupuestos del Ministerio de Energía y Minas. ¿Dónde han ido esos presupuestos? ¿Por qué ya se ha pagado ya un porcentaje esta consultoría? Entonces, todos estos aspectos tienen que responder a todos los peruanos, porque esta es una empresa, los peruanos es una empresa estratégica para el país. Y hay un tema que comentamos al inicio del programa, aquí es bien importante resaltar. La calificadora de riesgos Moody's, o sea, no usted, no yo, no el defensor, no sé, no el sindicato de Petroperú. Moody's dice, esto no sirve, este decreto es dañino para Petroperú, pone en riesgo a Petroperú, le bajo la calificación, puede no pagar, puede entrar en default, es lo que dice el informe. O sea que ya no es un tema ideológico, político, es un tema económico. Y lo que extraña, congresista, es que la ministra de Economía, con su asesor Salardi, con Luis del Carpio, parecen no importarles nada, no se detienen, o sea, quieren ahogar, asfixiar la empresa a como dé lugar. Moody's nos está alertando a lo que viene pasando en el país, sobre todo en defensa de las inversiones a nivel jurídico. Hoy se vienen afectadas. No es posible que en este momento la propia ministra, y tengo yo fuentes importantes que me han indicado de adentro de Proinversión, que fue quien dio la orden para que no se atienda a los bonistas ahora que han venido. ¿Esto cómo nos deja como imagen a nivel internacional? Ese dato no lo tenía. Lo que sí sé, y es lo que hemos dicho hace un rato, es que no fueron recibidos. Es como, vamos, a ver, permítame una interrupción pequeña para los televidentes. Imagínense ustedes que alguno de ustedes ha pedido una hipoteca en un banco. Obviamente, ustedes viven en la casa, pero está hipotecada. La pregunta, ¿ustedes pueden vender esa casa? No. ¿Ustedes pueden darle a sus hijos esa casa? No. ¿Ustedes pueden partirla en pedacitos por cuarto y alquilarla? No. Tienen que hablar con el banco. Bueno, el banco son los fondos norteamericanos, son los bonistas. ¿Y sabe lo que ha pasado? Que este gobierno, la señora Denise Miralles, no los ha recibido. No los ha recibido. Los ha hecho venir y les ha cerrado la puerta.
Eso es lamentable y delicado, porque ellos pueden tomar otro tipo de acciones en este momento y quién sale perjudicado, el Estado peruano. Tenemos a bien de que el Defensor del Pueblo sí los ha recibido, por lo menos una autoridad que en realidad representa la estabilidad en el país. Y hoy queremos justamente dirigirnos a estos funcionarios, porque lo que están haciendo es haciendo daño no solo a Petroperú, sino a la imagen del país, a las inversiones que hoy se vienen y que ven en riesgo que podría pasar algo similar en un futuro. ¿Cuál es el motivo de este decreto de urgencia? Hasta el momento no lo sabemos. Y el señor Gerí se ha prestado a esto en un gobierno de transición que debió garantizar no simplemente una correcta transferencia al 28 de de casos julio. de corrupción que lo pueden llevar a dejar el cargo en 2 días. Y esto va a pasar porque él tiene que responder no solo de esto, va a responder de todo lo que ha ido destapándose en los últimos meses y días. Hablando de esto corrupción es grave. congresista, ¿es cierto que detrás de las movidas en el MINEM y Petroperú están el congresista Illich López y su tristemente célebre asesor Mario López Tejerina, alias Malote por sus iniciales? Digo, escuchemos, si me permite, un breve, amigos televidentes, un breve audio exclusivo de Hildebrand en sus 13, donde el exdirector general de formalización minera, Wilfredo Portilla, acusa directamente a Illich López, el congresista, de pedirle $30.000 a cambio de dejarlo en el puesto. Escuchemos. Te comento, el principal delincuente de todo esto es Illich. El Ministerio de Energía y Minas está a cargo de la bancada de Acción Popular y el primer delincuente que está metido en esta mafia es Illich. Tiene a 2 chacales, a 2 esbirros, se llama Miguel y Héctor. Estos 2 tipos me chantajearon, así como escuchas, que tenía que aportar con $30.000 para Illich. Aportar con $30.000 para Illich. Y si no, me sacaban. Eso ha sido ayer, así es. Y le dije que no dispongo de ese dinero. Entonces, como Illich es un delincuente, junto con estos 2 sujetos, el tal Miguel y Héctor, que son sus esbirros, sus chacales, son de Huancayo, fascinerosos, ordenó de que si no da los $30.000 me sacan. Ojo, este audio es de Hildebrand en sus 13. Obviamente no son palabras mías, sino de un testigo que era el director de formalización, general de formalización minera del MINEM, que da su versión de los hechos, obviamente digno de investigación, ¿no es cierto? Es delicado este audio porque en realidad se tiene que investigar en la Comisión de Fiscalización. Esperemos que el congresista Luis Vergara, presidente de la comisión, lo tome. No por ser de la bancada de Acción Popular, esto se tiene que pasar por agua tibia, esto se tiene que investigar y tiene que llamarlo al exdirector de formalización minera para que diga, primero reconozca si es su voz y diga si es el que habló esto. Ahora, de lo que él se dice debe haber documentos y también de estas personas que él menciona debe haber algunas visitas o deben ser funcionarios del MINEM. O sea, todo esto tenemos que investigarlo porque esto es muy delicado lo que viene sucediendo porque ya esto trae por debajo pues todo lo que se va diciendo y sobre todo no olvidemos que el señor Illich López está muy pegado al presidente de la República y hay audios inclusive que se nos dicen que estarían involucrados otros congresistas de la República, ¿no? Entonces esto pues es lamentable y sobre todo en el momento en que nos encontramos, yo creo que el presidente de la República hoy día va a dar una conferencia o algo, espero que renuncie y diga hoy renuncio y nos obvie de llegar el día martes a censurarlo y que mañana simplemente nos reunamos para elegir una nueva mesa directiva y un nuevo representante. Vale la pena ejecutivo. Complementando lo que acaba de decir nuestro invitado, el congresista Carlos Ceballos, vicepresidente de la Comisión de Fiscalización, que a las 8 de la noche ha anunciado el presidente encargado José Gerí un mensaje a la nación. Efectivamente no se sabe el contenido, la razón o lo que va a anunciar. Podría ser su renuncia o podría simplemente decir voy el martes al Parlamento o podría decir no voy y sáquenme si quieren. Vamos a ver qué dice, pero digamos, en este clima tan oscuro, tan enrarecido, de corruptelas de la peor especie, no se puede meter mano a la primera empresa del Perú, y es lo que a nosotros nos preocupa en este caso. Y yo quisiera, en ese sentido, su comentario final. Sí, yo creo que en este momento lo que deben hacer en este momento es plantear ya
la derogatoria de este decreto de urgencia en el Consejo de Ministros, que sería un paso importante para no ver afectado a las inversiones extranjeras, ni menos la credibilidad del país ante los inversionistas. Esto es claramente lo que se ha visto la semana pasada, es una vergüenza lo que ha hecho la ministra de Economía y Finanzas. Entonces, claramente nos dirigimos a los funcionarios, al presidente de la República, representando a todos ellos, para que tomen decisiones inmediatas. Y esto no puede seguir continuando porque está de por medio no solamente la empresa Petroperú, sino el tema estratégico por defensa nacional que debemos seguir apostando, y basta ya esas reuniones clandestinas. Ya no podemos estar siguiendo en este tipo de cosas y que nuestros mandatarios sigan cayendo en lo mismo. No podemos normalizar este tipo de acciones porque si no el que viene va a hacer lo que le da la gana. Y esto sí no podemos permitirlo. De acuerdo, muchas gracias. Muchas Ha estado con nosotros Carlos Ceballos, vicepresidente de la Comisión de Fiscalización, hablando fuerte y claro sobre los escándalos alrededor del Petrogate de Petroperú. Nos vamos a la pausa, la última del programa, y regresamos con José González desde Wall Street para analizar, a ver, lo digo en sencillo, ¿cuándo se jodió Petroperú? Para parafrasear la famosa frase de nuestro novelista en una de sus más célebres novelas. Volvemos. Abratec Ingenieros, Southern Perú, Expo Cobre 2026, Capilar Advance, CAP Petrol, Hotel Pacífico de Talara, Petar Hilo, Viceversa Consulting 25 años. Siguen presentando Tierra Adentro con Oscar Díaz. Amigos, solo faltan 2 meses para la realización del evento minero más importante del año, Expo Cobre 2026. En la era del cobre, planifica tu presencia en Expo Cobre 2026, exhibiendo tu marca y potenciando tu negocio. Pregunta hoy mismo por la preventa limitada de Expo Cobre 2026. Organizan Intermed Perú y Viceversa Consulting. Expo Cobre tiene un consejo consultivo de primer orden y se ha sumado a este en los últimos días una canadiense que es casi peruana, Alessandra Laverdure, que es además nueva funcionaria importante en relaciones institucionales de Hudbay, nada menos. Así que bienvenida, Alejandra, al consejo consultivo que preside el ingeniero Jorge Mesa Viveros en su condición de presidente de Expo Cobre 2026. Bien, vámonos de inmediato a nuestro segmento desde Wall Street, que llega gracias a Capilar Advance. Hoy un implante capilar ya no significa rapar. En Capilar Advance somos pioneros en el Perú trabajando exclusivamente con la técnica sin rapado Long Field. Obtén resultados inmediatos y sin inflamación. Puedes retomar tu rutina al día siguiente. Estamos elevando los estándares de calidad en el Perú en implante capilar. Desde Wall Street con José González. Bien, tenemos a José González, el lujo de tenerlo aquí en Lima por algunas semanas y por supuesto lo trajimos de frente a los estudios. Bienvenido, José. Encantado, Oscar. José González, que es gerente asociado de GSG Advisors de Nueva York, ha tenido la gentileza de preparar unos cuadros en exclusiva para el programa que vamos a compartir con ustedes y que responde de alguna manera, yo lo digo periodísticamente, a la pregunta que lancé antes del corte, ¿no? ¿Cuándo se jodió Petroperú? ¿Por qué? ¿Cuándo pasó todo lo que pasó? Vamos a empezar con la primera lámina, José. La madre del cordero, la paralización de la refinería y lo que concluye ahí que el directorio de Petroperú tomó la peor decisión posible. ¿Qué es lo que muestra este cuadro de GSG Advisors? Es cuando se detienen las operaciones de la vieja refinería, en lo que se construye la nueva refinería, se para la vieja refinería. Cuando uno visita la nueva refinería de Talara, ve la nueva refinería y la vieja refinería al costado. No había ninguna necesidad de detener las operaciones. Y eso se llama el ramp-up, el inicio de operaciones de la nueva refinería. Pero la clave está comparar esta detención de las operaciones con los indicadores financieros. Si vamos a la siguiente lámina, señor director. ¿Qué sucede? En el momento en que se detiene la refinería es donde se hace la inversión. Claro. Entonces la inversión, esto es la inversión de capital. Claro, seguían los gastos, pero sin ingresos. Es puro costo. Y si seguimos a la siguiente lámina, la deuda financiera se incrementa
¿Por qué? Porque está parada la refinería, no produce nada. Lo que decía el defensor del pueblo. Correcto. Y lo que dice la Defensoría en su informe técnico. Y si vemos a la siguiente lámina, los márgenes empiezan a decaer. ¿Sí? Ajá. En ese momento es el... Claro, en esto hay que explicar, porque ya me lo ese explicaste es el antes. margen bruto de los ingresos totales. Este corte, esta paralización empieza a pasar factura en los Correcto, siguientes. exactamente, porque los efectos son hacia adelante, Claro, no necesariamente no en el ese día. momento. Ujú. ¿Sí? Y lo que decía el defensor, cuando se hace lo que se llama el ramp-up, cuando se empieza una refinería para ponerla en obras, en funcionamiento pleno y total, puede tomar hasta 5 años. Arrancar una refinería no es un proceso inmediato, no es como encender y apagar la luz. Y al haber cesado las operaciones de la vieja refinería y haberse involucrado en el lanzamiento de la nueva refinería, no solo se afectan esos 3 años en que estuvo detenida, sino los siguientes años porque se acumula. Además, hay una decisión, hay 2 decisiones: parar la refinería vieja, cesar de inmediato el ingreso, y el diseño contempló endeudarse y no hacer una inversión de capital para el nuevo proyecto que no representa una obligación de la corporación, sino una dilución de su patrimonio. Entonces, paran operaciones, dejan de ganar y se endeudan. Claro. Y las consecuencias del ramp-up y los problemas operativos que hay al arrancar la nueva refinería hacen lo que se llama un efecto compuesto en la situación de caja de la compañía. Y como decía el defensor, cuando la compañía necesita caja para comprar petróleo, para refinar, para generar ganancias y para mejorar sus estados financieros, que es lo que dice Moody's. Esto sucede en un momento que las pérdidas empezaban a reducirse y que se podía prever que en un horizonte más o menos cercano la compañía podría estar en un punto de break-even, de task con task, que ni ganaba ni perdía. Eso no implica que no necesite apoyo en flujos de caja para continuar sus operaciones con Y ahí la capital de siguiente trabajo. lámina nos habla en buena cuenta, con data dura, ¿no? Todo confirmado, cuál es la real deuda que tiene Petroperú. Esta es la deuda que se llama deuda en el balance, porque hay deuda fuera en el balance que son los pasivos sociales, las deudas contingentes. Este es el dinero la deuda en dinero, son en soles, en dólares. Este es el préstamo sindicado, 794 millones. Esta es la deuda de los bonistas. Esto es lo que se le debe al Estado después del DU de octubre, en donde se capitaliza la deuda. Esta es la deuda total financiera y esta es la deuda a suplidores, a proveedores. Ajá. Pero de estas deudas, la más compleja, la contractual más difícil son la de los bonos y la del préstamo sindicado. Es precisamente como señalaban los acreedores duros de la compañía, porque esos bonos se emitieron con leyes de Nueva York. Y son justamente los que visitaron Lima, y lo hemos dicho. Y es lo que dice Moody's. esta semana. Cualquier intento de reestructurar, no operativamente, Sí, sí. sino financieramente, la compañía podría generar que los covenants y los indentures, las condiciones del bono, hagan que los bonistas tomen decisiones en función de sus acreencias. Y hay que tomar en cuenta que los acreedores de Petroperú son los acreedores de la República. Claro. Y la República del Perú es la propietaria, en nombre de la nación, de Petroperú. Por lo tanto, no se pueden desentender del activo que les pertenece. Ahora, ¿cuál es la solución Claro, la siguiente. a siguiente lámina, señor esta director. situación Ya vamos a financiera terminar, nos quedan de la 2 minutos compañía? exactamente. Por esas cosas que tiene la teoría del caos, este año es el año de mayores en donde se juntan vencimientos, y los siguientes años. Estos son el bono de 1.000 millones de los 1.000 millones. Aquí están las otras deudas. ¿Cuál es la solución? Lo que siempre La hemos siguiente, dicho, por favor, reperfilar la deuda. Patear la deuda. Patearla, de emitir nueva deuda, prepagar esto y patearla por lo menos a 15 años al año. Lo cual le da respiro a la 2042, le da aire. Claro. Y la No siguiente, es que soluciona todos los problemas, le da. no, es la misma deuda, pero hacia adelante. La deuda empezaría así y terminaría ahí. Terminaríamos con 3 bonos. ¿Esto qué hace? Que al liberarle la caja estas obligaciones en estos años, se pone a la empresa en valor. Claro. Y al ponerla en Incluso valor, para privatizarla, Correcto. como quieren algunos el obsesivamente. 49% que permite la ley. Y son los propios bonistas que, todavía creyendo en la compañía y en su capacidad de hacer lo que se llama un workout, de trabajar su condición para sacarla del distress financiero, los que quieren prestar esos 2.500 millones. Increíble. O sea que sí hay solución. José,
El tiempo nos gana, felizmente tú eres de casa y nos ayudas a explicarlo. Amigos, ustedes pueden ver el programa a partir de mañana en nuestro canal de YouTube, Tierra Adentro Perú. Lo pueden retroceder, volver a ver. Mírenlo, escuchen lo que acaba de decir José González y nuestros invitados. Nos vamos porque ya hay un anuncio presidencial. Nos vemos el próximo domingo a las 7 y a las 9 de la noche a través de esta su casa, ATV+, su programa Tierra Adentro. Buenas noches y muchas gracias.